Bien, buenos días. Vamos a presentar entonces la guía que corresponde para esta semana. Bueno, en esta semana vamos a continuar hablando, sí, y vamos a hacer una comparación entre la genética mendeliana y la no mendeliana.
Vemos ahí en nuestro contenido socioemocional, espera, vamos a ir para acá. Nuestro contenido socioemocional un poco sobre lo que se ha venido hablando en esta semana de la autoestima, ¿sí? Y bueno, lo fundamental que podemos ver en la autoestima es realmente cómo nos vemos, ¿sí? Cómo nos vemos. Dice, cuando te miras al espejo, ¿qué miras? ¿Ves lo grandioso que eres? Si te pones a pensar un momento, no hay nadie en el universo que tenga tu vida, tu visión, tu propósito o tu misión, ¿sí? Ni en tiempo ni en espacio. Estás en este mundo para lograr algo grande, muy grande e importante. Prepárate y comienza los ensayos desde ya. Este, Visto y aplicado desde la genética, eh, se logra evidenciar esta parte, ¿sí? Nadie tiene el ADN que ustedes tienen, ¿sí? Cada quien es completamente diferente al resto de personas. Por lo tanto, si lo vemos desde la genética, lo que aquí se menciona es completamente cierto. Si lo vemos desde la genética, eh, cosas que no han tenido sentido en muchas cosas, ya tienen sentido, ¿sí? Y es completamente, ¿cómo decir? Es completamente incoherente pensar de que somos completamente producto de un azar. O sea, definitivamente, si no hay nadie más en el universo que tenga esa condición genética que cada uno tiene, eh, o sea, simplemente, ¿para qué se une tantas moléculas y tanta situación para tirarnos así a la vida? Sí, pónganse a pensar un poquito y se van a dar cuenta de que definitivamente la autoestima sí va a ser muy importante. Sí, el reconocerse va a ser muy importante. Bueno, ¿a qué se le llama homocigótico? ¿A qué se le llama heterocigótico? Ajá, escucho. Al menos un par de participaciones. Si no mal recuerdo, creo que heterocigoto. Bueno, nosotros tenemos dos, creo, uno por cada progenitor. Y, Ajá. pero me voy a acordar bien. Dele, ordene ideas. Perfecto. Bueno, ¿qué más podemos recordar? Bueno, ¿qué es un homocigótico? Compartir de nuevo pantalla. Bien, homocigótico, heterocigótico, ¿a qué se refiere la ley de la uniformidad? ¿A qué se refiere con principio de la segregación? ¿Y qué entendimos o qué vamos a entender por ley de la segregación independiente? Déjenme ver, ok. Bueno, vamos a iniciar con ese organizador gráfico, ¿ya? Conforme se van acordando, van participando, ¿de acuerdo? Vamos a iniciar con este organizador gráfico. Tenemos ahí un mapa, bueno, un mapa mental que va haciendo orden y va relacionando este, diferentes características, los va poniendo como dos ejes fundamentales de la genética de cada individuo. Este habla sobre rasgos físicos,
y habla sobre características codificadas en el ADN. Y voy a dejar de presentar un momento para continuar con propiamente la presentación. Permítanme. Acá está. Hola, profe, buenos días. Buenos días. Mire, heterocigoto se refiere a que se tienen genes de los dos progenitores. O sea, se hereda tanto del padre como de la madre. Y Sí. homocigoto solo se hereda de uno, o del padre o de la madre. Ok, muy bien. Este, bueno, fundamentalmente te puedo decir de que hay una dificultad en eso, porque si el padre, por decirte, si el padre produce un alelo dominante y la madre también un alelo dominante, será homocigótico, ¿sí? Homocigótico dominante. Si el padre, por ejemplo, o la madre produce un alelo dominante y el otro padre o madre produce un recesivo, entonces igual va a tener los dos, pero solamente va a expresar el dominante, ¿sí? Entonces, eh, en esta presentación se va a lograr comprender mejor esa parte, por eso lo he estructurado de esta forma, ¿de acuerdo? Bueno, veamos, bueno, tenía el organizador gráfico y en el organizador gráfico nosotros vamos a ver un poco sobre la relación del fenotipo con el genotipo y los diferentes. Vamos a hablar del cruce monohíbrido. Hoy sí vamos a hablar del cruce de híbrido. Vamos a ver cómo en el cruce monohíbrido vamos a poder representar la primera ley de Mendel o el principio de la uniformidad, pero también el cruce de híbrido se puede representar esa misma ley. En un segundo momento, siempre vamos a ver que en el cruce monohíbrido podemos ver, espérenme este mouse, en el que decía en el cruce monohíbrido, vamos a poder observar también esta parte que es el principio de la segregación, que es la segunda ley, y en la tercera ley solamente se da en el cruce de híbrido. Es decir, en el cruce monohíbrido nosotros podemos evidenciar la primera ley y la segunda ley. En el cruce de híbrido podemos evidenciar la primera ley y la tercera ley. En el cruce de híbrido no podemos evidenciar el principio de la segregación, ya, como tal, como segunda ley, pero sí podemos evidenciar la ley, ¿cómo se llama? El principio de la segregación independiente. En el momento les voy a indicar a qué se refiere específicamente eso. ¿Sí? Bueno, tenemos entonces que dentro de los rasgos físicos que posee un individuo se llama fenotipo. Ahora, voy a aclarar lo siguiente. Hemos mencionado en otros momentos que el fenotipo es la combinación del genotipo y del ambiente. ¿De acuerdo? Ok. Este, Vamos a ver. Los rasgos físicos que van a ser el fenotipo, si se manifiestan, son los rasgos dominantes. ¿De acuerdo? Los rasgos dominantes. Ok, vamos a ver esta parte entonces. Fenotipo es la expresión del gen. Esto es fundamentalmente proteínas. Vean, en los siguientes contenidos vamos a ver bueno, la estructura y función del ADN. Vamos a ver también cómo se va a expresar el ADN, o sea, es decir, cómo se va a decodificar. Em, Hemos hablado en diferentes momentos acerca de que hemos mencionado el código genético y ustedes han escuchado varias veces, creo que muchas veces, eh, el código genético, es esa condición, código. Todo código, como ustedes saben, tiene que ser como comprendido o tiene que ser traducido para que pueda comprenderse, ¿sí?
Entonces, efectivamente, eso es lo que vamos a comprender, ¿sí? En las siguientes clases. Vean, por el momento hemos visto únicamente características físicas, ¿sí? Y hemos ido mencionando cómo estas características físicas se pueden heredar, pero aún no hemos visto cómo específicamente se hereda de forma molecular, ¿de acuerdo? ¿Sí? Hemos visto la expresión de determinados genes o hemos visto la ausencia de esa expresión, que también es fenotipo. Explico mejor. Cuando un gen no se expresa correctamente, se encuentra la ausencia de determinada característica. Explico mejor. Eh, una persona, una persona, llamémosle normal, porque en esto de la genética hay cosas que con el tiempo se descubren de que lo que creímos normal no es tan normal y de que lo que creímos anormal se convierte en normal. Entonces, digamos que dentro de lo normal, una persona que está produciendo melanina, ¿sí? Que es la pigmentación, la proteína que se encarga de pigmentar la piel para protegerlo de diferentes tipos de radiaciones, eh, esa es la condición normal, ¿sí? Ese sería el fenotipo, la expresión de ese gen. Se va a expresar precisamente para protección de rayos solares. Ahora bien, si una persona no expresa, ¿sí? ese gen o tiene defectuoso ese gen, entonces no se va a producir melanina y es una de las condiciones que nosotros conocemos como albinismo, ¿sí? Entonces, la condición de albinismo, que para nosotros puede considerarse anormal, también es un fenotipo. ¿Se comprende esa parte? Sí, profe. Ok, muy bien, gracias. Ahora, tenemos algunas características en estos vegetales. He decidido comenzar con los vegetales. Profe, disculpe que le Bien, interrumpa una pregunta. dime. Las personas que, bueno, no sé si se podría decir padecen, pero las personas que padecen de albinismo son propensas a tener más enfermedades. Pues la verdad, sí. Sí, porque tienen mayor que, ¿cómo le podemos decir? Tendencia a padecer cáncer de piel, cáncer en la retina, bueno, y otras condiciones no directamente relacionadas a la radiación ultravioleta, sino tienen muchos rasgos que se convierten o que son recesivos. Y muchos de todas esas condiciones recesivas, em, ¿cómo explicarte? Muchas condiciones dominantes se llevan a cabo, así como lo vimos en el primer periodo, por selección natural. Entonces, los genes dominantes han ido permitiendo y se han ido convirtiendo dominantes precisamente para preservar la especie. Entonces, muchas condiciones recesivas han ido quedando como recesivos, y prácticamente sí generan como mayor tendencia a muchas enfermedades, ¿sí? Ya vamos a hablar cuando estemos viendo un poquito de mutaciones. Voy a mencionar nuevamente esta condición, ¿de acuerdo? Bueno, entonces decía, eh, color en este caso, hay dos. Vean, estos son alelos, ¿sí? Son alelos. ¿Por qué son alelos? Porque puede dar una condición para dominante y una condición para recesiva. Puede ser un alelo dominante o puede ser un alelo recesivo, ¿sí? Aquí tenemos como los opuestos, ¿sí? Si no da morado, puede dar blanco. Si no da amarillo, puede dar verde, ¿de acuerdo? Entonces,
Estas son algunas condiciones dominantes o recesivas. ¿De acuerdo? Bien, tenemos el color de la vaina, la forma de la vaina, esta es inflada, esta es rugosa, ¿sí? Eh, yo en mi infancia, bueno, un tío tenía un arbolito de estas de arberjas, sí, arberjas, y era esta condición, sí, esta condición, pero sus semillas eran amarillas. Entonces, eh, era muy interesante ver esto. Lástima, porque yo hubiera podido conservar esta condición, porque sí me gustaba verlas en condición recesiva. Este es más común, así que, pero en condición recesiva era bien interesante verlas, aunque claro, yo no lo sabía. Eh, Tenemos también los tallos largos y los tallos cortos, ¿sí? Tenemos también la condición de flores axilares, es decir, en los laterales, y flores terminales, es decir, que están en la punta. Ok, vamos a ver. Hemos dicho entonces que la expresión de un gen puede, eso es lo que les explicaba del albinismo, ¿sí? La expresión El fenotipo es la expresión de un gen. Un error en una proteína o una enzima también puede causar una enfermedad. Estos errores, ¿sí? Por ejemplo, hay errores en las membranas de los glóbulos rojos y, por ejemplo, hay anemia, ¿sí? Hay un error en esa membrana y lo que se hace es que, o lo que sucede es que cuando van chocando glóbulos rojos con glóbulos rojos, se comienzan a coagular de forma automática, ¿sí? No captan o no capturan perfectamente el oxígeno también y eso genera una especie de anemia. Pero eso es debido a un error en la genética de los glóbulos rojos, ¿sí? Este, Aquí tenemos también color de ojos, tenemos el pelo rizado y el pelo liso. Vean, estas son algunas tendencias porque ustedes han visto en más de alguna ocasión que el padre puede ser colocho, la madre puede ser colocha y el, el, el hijo puede tener entre colocho y liso, ¿sí? Pero es porque no solamente es un solo alelo el que va a estar actuando en esa forma, son algunos, como el color de la piel. Bien, este sí es un factor bastante dominante. Por ejemplo, hay personas que tienen en su frente exactamente esta terminación como en forma de V y otras personas que definitivamente no lo tienen, ¿sí? En las señoritas esto es más observable, la característica que les voy a mencionar. Los lóbulos en las orejas se ponen aritos, ¿sí? Y se logra observar eh, el lóbulo de su oreja. ¿Ya? Hay algunas señoritas que cuando se ponen aritos se mira perfectamente el lóbulo. Y hay otro lóbulo que en realidad está fusionado a lo que es la parte de la cara. Entonces no hay lóbulo. Eh, Este es otro ejemplo y con esto creo que, bueno, con esto yo espero que se termine de comprender la parte del fenotipo y cómo el medio ambiente afecta, ¿sí? Lo que yo les había mencionado antes era cuando una persona viaja a una ¿cómo se llama?, latitud diferente, eh, pues su tonalidad de piel cambia, ¿sí? Se hace más blanco o sí, bueno, se hace más blanco, quiero ver, no recuerdo qué otras cosas les mencioné, pero y es precisamente por la radiación solar. Ahora, vean esta otra condición. Tenemos estas son hortensias, ¿ya? Y estas hortensias azules
bueno, las hortensias van a producir flores azules cuando se encuentren en un suelo o un sustrato tipo ácido, ¿sí? Estas otras van a dar la coloración rosada si se encuentran en medios básicos. Es decir, bueno, yo no sé si en química todavía les dejan inventar una cuestión para pH. No recuerdo si es el primero o en segundo. Pero bueno, vean, una de las condiciones que pueden utilizar será una hortensia. ¿Sí? La hortensia está determinando una diferencia de pH. Claro, no puede ser en extremo, no puede ser completamente en extremo, pero al variar de un medio ácido a un medio básico, van a encontrar esta diferencia. ¿Está en la genética? Bueno, sí está en la genética, ¿ya? Pero la expresión del gen solamente se va a dar mediante su medio ambiente, ¿de acuerdo? Bueno, espero que ya con esto se logre comprender cómo el fenotipo es mediante la codificación de ADN que todos tenemos y que todos vamos guardando y el medio ambiente. Eso es el fenotipo. Bueno, quedamos entonces en que tenemos rasgos físicos. Estos rasgos físicos nos hacen el fenotipo. Se van a manifestar los dominantes y otros quedan ocultos y se llaman recesivos. Ahora, aquí tenemos algunos rasgos recesivos, como la longitud del tallo va a ser el recesivo va a ser el corto, el color de la flor va a ser la blanca, la posición aquí, ¿sí? de estas va a ser la terminal, va a ser la recesiva, es decir, en la altura, en la punta, ¿sí? El color de la vaina será el amarillo, el recesivo, el rugoso, como les mencionaba, el rugoso va a ser la recesiva. ¿Qué otra cosa? Y la forma de la semilla también es la rugosa, la recesiva. Estos datos fueron los que extrajo específicamente Mendel, ¿sí? Eso fue lo que descubrió Mendel. Ahora, si hubiera trabajado con humanos, hubiera sido una situación más complicada, ¿sí? Ahora aquí tenemos algunas de ellas. Por ejemplo, el color del pelo, repito, bueno, el pelo, los ojos, la pigmentación de piel, perdón, eh, no son totalmente dominantes, no son totalmente recesivos, sino tendencias nada más, porque va a depender diferentes situaciones ahí. Por eso, estas los consideramos como alelos múltiples. Alelos, es decir, que tienen la característica y en esas combinaciones genéticas dan como cierta variedad. Y esa variedad es la que ha permitido precisamente a los humanos el poderse adaptar a diferentes regiones geográficas. Pero bueno, veamos. Pueden plegar la lengua en U o no pueden. ¿Sí? En ese caso, si no pueden, denme un momento, voy a conectar antes que se me... Si no se puede, entonces es recesivo. ¿Sí? Los rubios son recesivos respecto a los morenos. Los colores azules en los ojos son recesivos respecto a los ojos color café. Y más todavía si son café oscuros. Ojos color negro no existen, sí, que quede claro, no existen los ojos de color negro. Es más fácil encontrar un color como violeta en los ojos y no color negro. Vamos a ver, cuando decimos, ¿cuál es tu tipo sanguíneo o tu tipeo sanguíneo? Regularmente decimos A, RH positivo
B, RH positivo, ¿sí? Ahora, cuando hablamos del grupo A, B, O, estamos hablando de alelos múltiples. Ya lo vamos a considerar en una segunda etapa de la clase. Son A, B, O, son alelos múltiples. Pero el factor RH, ¿sí? Ese sí es dominante, son características dominantes. El factor RH, cuando es positivo, es el dominante. Cuando es negativo, es el recesivo. A lo cual decimos, si se juntan dos personas, positivo y positivo, pues no hay donde pueda variar. El RH será positivo del hijo. Tenemos también el positivo negativo. La condición del dominante se va a expresar y va a ser RH positivo. Ahora, cuando se juntan los alelos negativo-negativo, entonces su fenotipo va a ser RH negativo. ¿Pueden dos positivos tener un negativo? Sí, tienen un 25% de probabilidad. Entonces, por eso se restringió antes, allá por los 80, 70, se utilizaba el tipeo sanguíneo para determinar si el padre o el niño era de determinado padre, ¿sí? Luego, con el descubrimiento y avance científico de todo esto, se logró ir determinando que hay ciertas condiciones y ciertas características que pueden estar dominante en el padre, dominante en la madre, pero en los hijos pueden estar como de forma recesiva. Entonces salía raro cuando el hijo era RH negativo y el padre era RH positivo, ¿sí? O al revés, ya, entonces, pero tiene su explicación científica basada en la genética. Ya vamos a ver algunas condiciones de estas. Bueno, entonces tenemos que esas características que se codifican o que están en el ADN codificadas se les llama genotipo. Y del genotipo vamos a hablar de homocigóticos y, perdón, vamos a hablar de homocigóticos y me voy a adelantar aquí con heterocigóticos. Ahora, vean lo siguiente. Vean lo siguiente y a partir de aquí les puede quedar claro incluso hasta la forma de poder comprender diferentes situaciones. Cuando hablamos de genotipo, sí, cuando hablamos de genotipo, vamos a hablar de homocigóticos y, permíteme, ahí está, sácame eso. Gracias. Cuando hablamos de genotipo, vamos a hablar de homocigóticos y de heterocigóticos. Cuando hablamos de fenotipo, vamos a hablar de características dominantes que se van a manifestar y otras van a quedar ocultas, esas serán los recesivos. ¿De acuerdo? Entonces, fenotipo dominante o fenotipo recesivo. Genotipo homocigóticos y genotipo heterocigóticos. Se aprenden ¿cómo se llama? Esos términos y les va a resultar mucho más fácil todo. Vayan relacionándolo de una vez. Vamos a ver, en la condición de genotipo, sí, en la condición de genotipo, muchas veces, vean en esta parte de acá, un solo par de bases, ¿sí? Un solo par de nucleótidos es lo que va a convertir una condición en recesiva o en dominante. Tenemos en este caso, aquí lo plantea, vean, están los cromosomas, están los loci. Cuando es de un cromosoma se llama locus, cuando es de los cromosomas se llama loci. Es exactamente la misma condición genética, vean, ¿sí? La misma condición genética. Y en lo único que varía en este caso es en el ADN. Una simple condición que varíe
y puede resultar lo que les acabo de mencionar, ¿sí? Que uno sea dominante y otro que sea recesivo. Esta parte es completamente interesante porque, bueno, puede, dentro de la probabilidad está que si o sea, surge una mutación, y esto es lo que mencionaba con Diana, si no me equivoco, una simple mutación puede convertir un, eh, un, un gen, ¿sí? Un alelo de recesivo a dominante. Pero claro, estamos hablando que eso solamente puede suceder en varios miles de años, ¿sí? En varios miles de años. No es una mutación completamente que ya se dé de una manera muy espontánea. Muy difícil que se dé una, una situación así, pero que se puede dar, ¿ya? Yo les mencionaba en algún momento sobre los pitbull y lo he dicho abiertamente, yo no estoy de acuerdo en los pitbull, eh, pero una de las condiciones que puede evidenciarse con eso es que los pitbull es una selección artificial, ¿sí? Una selección artificial. ¿Y dónde puede evidenciarse algo parecido? Que los pitbull son algunos de los perros que, como claro, ha sido una selección artificial, no han adquirido una diferentes condiciones que les permitan adaptarse al ambiente, a pesar que ya tienen varios años de haber sido creados, eh, pero no es como no es como un perro aguacatero que ya tiene completamente su sistema inmunológico, bueno, todos sus sistemas completamente adaptados a este medio, ¿ya? Incluso ha sido muy sorprendente ver en más de alguna ocasión cuando algún perro ha andado completamente casi al borde de la muerte y se ha recuperado, ¿sí? Precisamente por sus condiciones de Profe, adaptados. Dígame. disculpe, fíjese que yo tengo una perrita salchicha, Ajá. y a ella le han pasado tantas cosas y todavía no entendemos cómo sigue viva. Fíjese que se ha comido 2 veces veneno para rata y una vez se intoxicó con cebolla. Sí, sí. Y ha sobrevivido. Claro, está mucho más Sí, adaptado. Sí, sí, está profe, muy ya bien lleva adaptado. 6 años. Imagínese cuando se comió el veneno de rata 2 veces, tenía 1 año. Algo Y traviesa. cuando se comió cebolla, tenía 2 años apenas. Sí, sí, es que es lo que te menciono, o sea, están más acostumbrados a ese tipo de situaciones y entonces, claro, en cambio los pitbull hay que estar pendientes de vacunas, de un montón de cosas, pero es precisamente porque no están completamente adaptados al ambiente propio acá. Entonces, como les decía, los perros aguacateros, que nosotros les decimos aguacateros, son los mejor adaptados y claro, tienen mejor respuesta en ese sentido, ya al ambiente. Entonces, eso es lo que podemos ir relacionando en este sentido, ¿sí? Se adaptan por los genes dominantes, por los alelos dominantes, ¿de acuerdo? Bueno, aquí tenemos ya la parte de heterocigóticos cuando son los alelos diferentes y por supuesto los homocigóticos cuando son alelos iguales. Ok, en la, en la parte eh, del contenido socioemocional, yo les decía que cada uno es completamente diferente a todos los demás, ¿sí? Imagínense que este sea una de las células, este es un núcleo de ustedes, o puede ser desde un cigoto a un individuo ya completamente formado como ustedes, ¿sí?
viene la parte, esto ya se convierte a las células sexuales, es decir, sus óvulos, sus espermatozoides, ya vienen y van a estar produciendo o gestando este tipo de situaciones, fenómenos completamente naturales que se dan en la meiosis. Por eso hablo de células sexuales, ¿sí? Están los cromosomas homólogos, es decir, que si este fuera el par de cromosomas 21, ¿sí? Entonces solamente hay 21, no se puede con el cromosoma 1, no se puede con el cromosoma 6, no, solamente en este caso que fuera el cromosoma, los cromosomas 21 o el par 21 están ahí. Entonces hay un momento en la meiosis, en el núcleo, que ellos hacen un intercambio de información genética, ¿sí? Esto, como les había mencionado en algún momento, va a permitir la variabilidad genética, ¿sí? Esa variabilidad genética es lo que hace que cada uno de nosotros sea completamente único en todo el universo, ¿sí? Entonces, al tener esta condición, posteriormente se da la meiosis, se separan, ¿sí? Se van a separar y cada uno va a irse a su propio espermatozoide u óvulo. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que se da en este momento que está acá? Pues vean, en el cromosoma original, color, bueno, yo lo miro color naranja. En el cromosoma naranja original, observen, estaba completamente recesivo. Está este brazo A, este otro A, B minúscula, C minúscula, C minúscula, D minúscula, D minúscula. Ese era el cromosoma original. En cambio, el cromosoma que es como celeste o verde, y no se bien ahí, es completamente dominante. Pero, ¿sí? Es como cuando alguien es recesivo, ¿verdad? Perdón, heterocigótico. Tiene un cromosoma dominante, tiene el otro cromosoma recesivo. Entonces, hay una combinación, ¿sí? Esto se le llama overcrossing, perdón, crossing over o entrecruzamiento. Y ya aparecen las, eh, ya aparecen los quiasmas. Estos quiasmas son como cicatrices que reciben los cromosomas, ¿sí? Entonces ese quiasma se puede, molecularmente se puede seguir, ¿sí? En una familia se puede seguir. Entonces resulta que a la hora de ¿cómo se llama? De que existan descendientes, ¿sí? Van a ser estos nuevos cromosomas formados los que se van a expresar. Es decir, en un momento, estas, ¿cómo se llama? Este pequeño parte del brazo o cromátide del cromosoma fue recesivo y en este momento se convierte en dominante. Es decir, que ya esta condición va a ser de este individuo una persona completamente diferente. Ok, ¿preguntas hasta este momento? Bueno, en este caso tenemos los homocigóticos. Los homocigóticos, en este caso, acá tenemos una hembra que es homocigótica dominante. En este otro caso, homocigótica recesiva. Y los gametos que van a estar produciendo van a tener, ¿sí?
Aquí tenemos el homocigótico y únicamente puede producir gametos, en este caso que es óvulo, en este caso que es el espermatozoide, un solo alelo, ¿sí? Ese alelo es lo que lo convierte en homocigótico. Igual en esta parte de la generación de padres, tenemos el tallo largo completamente homocigótico dominante y el otro completamente homocigótico recesivo. Pues bien, ¿qué es lo que sucede con toda esa condición de variabilidad? En los genotipos están todos los cromosomas, pero ahí pueden existir algunos tipos de mutaciones en estos cromosomas. ¿Por qué es importante conocerlos o por qué es importante saberlos? Porque déjenme ver, está en un orden, si pueden ver, aquí hay un orden, sí, A, B, C, D, E, F, G, pero hay un momento en el que dice A, B, D, C, sí, hubo un cambio aquí, sí, se invirtió un locus. ¿Por qué se invirtió? Pues precisamente para que exista una condición de, ¿cómo decirles? De readaptación en los cromosomas, ¿sí? Si tiene, porque vean, si tiene el mismo, la misma información genética, ya, si es un locus, el locus no va a cambiar la información genética, pero como pueden ver, sí puede cambiar de posición. De todas maneras, cuando estemos viendo la parte de la traducción del ADN, van a comprender que independientemente donde esté ese locus ubicado en el cromosoma, siempre va a dar el mismo, las mismas proteínas, ¿sí? Ahora, aquí no hay ningún problema. Aquí no hay mayor problema. Simplemente hubo una inversión y, digamos, consecuencias graves no hay, ¿ya? En la translocación, lo que sucede es de que existen dos cromosomas, llamémosle cromosomas homólogos, y hay un intercambio de información genética. Vean, aquí Q y R estaban en el cromosoma verde y pasaron al cromosoma rojo. Esto es como en la meiosis, como lo que explicaba en la meiosis. También se puede decir que eso va a permitir de alguna forma la variabilidad genética. Pero en la delección sí puede existir una dificultad, porque en la delección lo que se está haciendo es perdiendo, aquí perdió A, perdió el locus A, significa que esas proteínas no van a ser producidas, ¿sí? Y si son proteínas que, digamos, así como van a producir, digamos, como un apéndice, ¿ya? O que estaban en el apéndice, entonces no hay mayor problema porque el apéndice es un órgano, vestigio de órgano que tenemos, que es relativamente poco utilizado. Entonces, se puede decir que no habría ningún problema, pero si se trata de un órgano completamente necesario en nuestra actualidad, va a generar ciertas condiciones peligrosas incluso en la vida de un ser humano o de un ser vivo específicamente. Y en la duplicación es ya lo contrario. Aquí una delección se pierde, en cambio una duplicación, como su nombre dice, se encontrará dos veces. ¿Sí? Estos son algunos tipos de mutaciones que se van a dar en los como genotipos en los cromosomas, y es lo que había mencionado en otro momento
Y con esto complemento lo que Dayana había preguntado. Entonces ahí tenemos, repito, los homocigóticos. Esta parte es los genotipos. A la derecha tenemos más de esas condiciones de dominante y recesivo. Y bueno, en este caso pasamos ya específicamente a las leyes de Mendel. Aquí tenemos representadas las 3 leyes de Mendel. En la primera tenemos la ley de la uniformidad. Todos los hijos van a nacer en esta condición. Este llega hasta acá. Sí, hasta aquí. Tenemos la hembra negra, el macho café. Todos los descendientes salen negros. Ahora, son negros porque llevan la característica dominante. Son heterocigóticos. Entonces, son heterocigóticos. Si hablamos de heterocigótico, ¿de qué estamos hablando? ¿Del fenotipo o del genotipo? Si estamos hablando de heterocigótico, estamos hablando del genotipo, ¿verdad? Y si estamos hablando ahora, en este caso, de alelos dominantes, estamos hablando de su fenotipo. En este caso, el alelo dominante es el que se expresó. Bueno, al unir dos de estos, dos heterocigóticos, aquí tenemos B, ¿sí? Este produce sus gametos, si es hembra, si es macho, produce sus gametos aquí también y se hace la segregación, ¿ya? La ley de la segregación. Esto es lo que representa la segunda ley, o la ley de la segregación, que indica que el recesivo está presente en los padres, pero hay un momento en el que se segregan dos recesivos y surge un individuo completamente recesivo, ¿sí? Esto es lo que explicaba en el momento de las pruebas de paternidad, con lo cual muchas personas, ¿cómo se llama? Decían de que por tener el mismo tipo sanguíneo, el RH principalmente, eran hijos, ¿sí? Eran hijos. Y bueno, tipo sanguíneo en general. Ya vamos a hablar del tipo sanguíneo. Entonces, primera ley, el 100% salen heterocigóticos y en el fenotipo tienen la característica dominante. La segunda ley, hay una segregación del gen o del alelo recesivo y se logra expresar. Ahora, genotípicamente, en el genotipo nosotros podemos ver que el 25% es homocigótico dominante, 25% homocigótico recesivo y el 50% son heterocigóticos. Pero en cambio, en el fenotipo, los alelos dominantes se expresan un 75% y nada más el 25% de los de ese fenotipo se quedan como recesivos. ¿De acuerdo? Bien, y aquí tenemos ya un cruce de híbrido. Aquí es la tercera ley. Y en la tercera ley, bueno, la vamos a ver con mayor, o sea, más detenidamente, pero tenemos aquí que 9 van a tener ambas características dominantes. 3 van a tener la primera característica dominante, pero la segunda característica recesiva. 3 de 16 van a tener la primera característica recesiva, pero la segunda característica dominante. Y 1 de 16 van a tener la característica 1 dominante, perdón, recesiva, y 2 también recesiva. Ya lo vamos a ver en esta parte. Cruce monohíbrido, cuando se trata de el análisis de una sola característica, se llama cruce monohíbrido. Y aquí tenemos la condición, ¿sí? En este caso,
Bueno, me voy a ir a la derecha primero. En este caso está la recesiva y la dominante, que sería la vaina, ¿verdad? Entonces será lo siguiente. La recesiva queda completamente oculta, ¿vean? Sí, la característica recesiva. Se expresa únicamente la característica dominante. Eso es lo que está representando la segunda. Y como estas eran heterocigóticas, estoy hablando de genotipo, heterocigóticas, pues bien, se producen los alelos dominantes y los alelos recesivos, proveniente de aquí mismo, dominante, y esta otra G minúscula, recesivo, y ese sería el primer padre, el segundo padre en la misma condición, y nos van a producir estas otras condiciones. Lo tenemos aquí. Principio de la ley de la uniformidad, el 100%, decía el 100% van a salir heterocigóticos y el 100% en su fenotipo van a ser los dominantes. Aquí hay un error puesto a propósito, porque ¿qué es lo que tenemos aquí? ¿Genotipo o fenotipo? ¿Qué es este? ¿Fenotipo o genotipo? Bueno, cuando se combinan sus gametos, todos van a ser híbridos o mixtos o heterocigóticos. ¿Sí? Eso es lo que nos están diciendo con heterocigóticos, que son híbridos. Bien, aquí tenemos ya la ley de la uniformidad expresada con las... aquí hay otro error también. Decía aquí, en el fenotipo el color de la flor será morada, amarilla. En el genotipo tenemos aquí que la letra B mayúscula va a ser la que va a producir la flor morada. Y aquí dice A, pero en realidad tendría que ser B. La B minúscula hará la flor amarilla. Sí, la combinación. Entonces, moradas aquí, amarilla aquí. Y el 100% de los hijos sale heterocigóticos. Sí. Su genotipo es heterocigóticos y su fenotipo es 100% morados. Tenemos en el principio de la segregación cuando los dos, ¿cómo decir? Los dos se logran combinar y ya en la combinación sale este resultado. El 25% va a ser homocigótico dominante, el 50% va a ser heterocigótico y un 25% será homocigótico recesivo. En el fenotipo, es decir, los alelos dominantes se van a expresar en un 75% y solamente el 25% va a tener las características recesivas. Aquí menciona, a excepción especial de la dominancia incompleta. Ya vamos a hablar de la dominancia incompleta. Aquí ya me voy más rápido porque es exactamente lo mismo. ¿Sí? 75, 25. Y en el cruce de híbrido ya se tienen otro tipo de condiciones. Yo lo que quiero que observen es específicamente este triángulo. ¿Sí? Aquí hay 9. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esta diagonal tiene a todos los heterocigóticos. Primera característica heterocigótica y segunda heterocigótica. Primera heterocigótica, segunda heterocigótica. De ahí ningún otro. Vean. Esta es la representación ya de la segregación de la primera característica recesiva y la segunda dominante. Esta es la segregación de la primera característica recesiva y la segunda dominante. Y esta es la segregación de la primera característica recesiva
y la segunda recesiva también. Entonces aquí tenemos exactamente el mismo error a corregir, genotipo, ¿sí? Y en la combinación, vean, en la combinación no resulta heterocigóticos todos, es decir, el 100%, porque es la ley de la uniformidad, ¿ya? 100% heterocigóticos, 100%, que es el fenotipo, van a ser altas porque tiene la mayúscula y moradas porque tiene la B también mayúscula. Y bueno, ya cuando se hace el cruce, aquí están los dos recesivos y se obtienen los gametos. ¿Cómo vamos a obtener esos gametos? Vean, aquí vamos a establecer como la ley distributiva. Vean, está la mayúscula aquí con el primero, mayúscula aquí. Otra, la mayúscula aquí con la siguiente aquí. Y se obtiene el siguiente gameto. Aquí hay bueno, yo lo considero error por lo que les he estado explicando, que primero se debe colocar en orden las características. En este caso parece como que B es la primera característica y esto es un error. ¿Sí? Esta imagen la quise tomar precisamente por esa razón. Entonces, primero tenemos A, ¿sí? Y luego tenemos la siguiente característica. ¿Cómo nos resultaría? La primera característica sería la recesiva y la segunda característica sería la dominante. Entonces aquí tendríamos A, B mayúsculas, A minúscula, B mayúscula, A mayúscula, B minúscula, A minúscula y B minúscula. ¿De acuerdo? Y ahora, haciendo todo ese cruce en la distributiva, nos resultan los gametos, ¿sí? Y a la hora de combinarlos, vamos a hacerlo de esta forma, ¿eh? Todos los dominantes, primer dominante, segundo recesivo, primer recesivo, segundo dominante y ambos recesivos. Y a la hora de estar con las combinaciones tenemos las dos mayúsculas, primer mayúscula, segunda mayúscula. Y tenemos nuestro primer individuo ya con su genotipo. ¿Vean? Sí, aquí tenemos. ¿Por qué no pusimos la A de arriba? Porque está la mayúscula. Y ponemos, en este caso sí, porque estamos hablando de la característica. ¿Sí? Solamente de la característica. Entonces sí, establecemos ese orden. Primero la A mayúscula y luego la A minúscula. Luego la B mayúscula, y luego, bueno, ahí tenemos la A y B minúscula, ¿de acuerdo? Sí. Bueno, y luego se nos completa, hay un momento en el que se nos completa de esta forma y tenemos el resultado que acaba de mencionar. Si ustedes pueden observar, todas estas 9 tienen la primera característica dominante y la segunda característica también dominante. Estas que parece como un triángulo, pero a saltos, tenemos la primera característica dominante y la segunda característica recesiva. Este tiene la primera característica recesiva y la segunda dominante y las dos recesivas. Tenemos aquí, por ejemplo, en el de las mascotas, aquí tenemos un gato. Vean la tendencia, aquí está. ¿Sí? Las 9, ¿ya? Las 3 del triángulo a saltos y la L. Y por supuesto, el que se encuentra solo. La frecuencia genotípica, vean cuántos genotipos tendríamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tendríamos 9 genotipos,
¿sí? Pero se puede decir de que yo lo que voy a estar evaluando son fundamentalmente los fenotipos, precisamente para no, o sea, por el tiempo, ¿de acuerdo? Por el tiempo. Entonces, van a ser únicamente 4 fenotipos, que serían altas, moradas. Bueno, si nos vamos a la clasificación, serían primer característica dominante, segunda característica dominante, 9 de 16. Primer característica dominante, segunda característica recesiva, 3 de 16. Primer característica recesiva, segunda característica dominante, 3 de 16. Y primer característica recesiva y segunda característica recesiva sería solamente 1 de 16. Y ahí tenemos un poco de árboles genealógicos. Ok, y aquí ya tenemos nuestro mapa, ¿de acuerdo? Ok, dejo de presentar un momento y ¿qué sucede? ¿Por qué? Vean, se combinan dos rosadas y nos resultan rojas, rosadas, blancas. ¿Qué podría ser? Bueno, esta es la condición a la que Mendel, ¿sí? En la que Mendel tuvo como su cierta dificultad y esta no respeta, vean, no respeta el fenotipo. Lo que había dicho Mendel en relación a qué sucede con el fenotipo, no lo respeta, sí, pero sí respeta de alguna forma el genotipo. Entonces vamos a llamarlo de la siguiente manera. Este será fenotipo 1 con homocigóticos, nada más homocigótico. No vamos a llamarle homocigótico dominante porque de hecho las plantas rojas no son las que dominan, las flores rojas no son las que dominan. Nos vamos a quedar en homocigótico 1, ¿sí? Homocigótico 1. Entre las flores rosadas tenemos heterocigótico, ahí no cambia. ¿Cuál es el fenotipo? El fenotipo no tiene el fenotipo dominante, ¿sí? Es un tercer fenotipo. Y el fenotipo, producto de los otros homocigóticos 2, homocigótico, es blanco. Entonces, aquí, cuando surgen 3, vean bien, cuando surgen 3, es una dominancia incompleta. ¿Sí? Dominancia incompleta, esa es la condición. Esta no respeta las leyes de Mendel, al menos no en el fenotipo, ¿de acuerdo? Bien, teníamos la herencia ligada al sexo, teníamos aquí la dominancia incompleta, que es lo que nosotros habíamos mencionado, ¿sí? Esperen. De acuerdo. Esa era la dominancia incompleta. La genética del sexo era, bueno, aquí era cómo se iba manifestando, no me acuerdo dónde. Ay, tengo que regresar y no me acuerdo cómo se regresaba. Genética del sexo. Esto es en los humanos, ya el hombre produce o sea, quien determina en los humanos el sexo es el hombre, ¿sí? Con su Y, porque al producir su cromosoma X para unos espermatozoides y Y para otro, está determinándolo en esa forma. Aquí está, va. La herencia ligada al sexo es lo que ya habíamos visto en la guía anterior, entonces no me voy a detener mucho. Aquí tenemos la hemofilia y el daltonismo, ¿sí? Bien, aquí está
cuando una mujer puede ser hemofílica o padecer la enfermedad si en sus 2 cromosomas X se encuentra la condición, pero si solamente lo tienen uno, simplemente es portadora. Y sana si no tiene esa condición. En cambio, en el hombre solo puede ser o hemofílico, es decir, enfermo, o puede ser completamente sano. Y ahí tenemos esa condición, ¿de acuerdo? ¿Alguien conoce, sabe quién es Peter Dinklage? Posiblemente lo han visto en más de alguna película con este otro señor, ¿cómo se llama? Adam Sandler en Peak, ¿cómo se llama? Peak, ¿qué se llama la película? Ya no me acuerdo. En varias otras también, en Juego de Tronos, que bueno, aquí está, creo que tiene 2 hijas, creo, no estoy seguro, creo que esta es la mayor, ¿sí? Y no presenta la condición que tiene de acondroplasia. Y aquí ustedes pueden ver que se dice genes letales. Y genes letales, por ejemplo, como la acondroplasia, es lo que veníamos hablando un poco sobre cómo se van a manifestar algunas mutaciones. No hay que tener miedo a algunas mutaciones porque van a permitir la, la variabilidad, ¿sí? Pero en este caso, cuando se juntan esta misma condición vean, esta es la condición de heterocigótico. Esta es la condición de Peter. Él produce su alelo de acondroplasia, ¿sí? Y es afectado su alelo de acondroplasia, ¿ya? Y produce su alelo normal. En el caso de las hijas de Dinklage, estas son como las que se llevaron a cabo, ¿sí? Él, propiamente él, tiene estas mismas condiciones, ¿sí? La esposa de Dinklage es esta, ¿sí? Es digamos, normal. Pero si Dinklage se hubiera casado con una persona, hubiera tenido hijos con una persona en su condición de acondroplasia, hubiese sido este el resultado. Cuando se combinaban los alelos, si se juntan 2, el alelo del padre y el alelo de la madre como condición dominante, ese 25% muere, ¿sí? Por eso se llaman genes letales, porque son dominantes pero mueren. Y no se respetan las leyes de Mendel precisamente porque no viven, ¿sí? Únicamente viven la condición de acondroplasia en un 50% y la condición normal es solo 25%. La otra, el 25% de homocigóticos dominantes, muere. Es decir, que si se junta el gen de la acondroplasia en el del padre y el gen de acondroplasia de la madre, esos serían fetos que morirían, ¿sí? Bajo esta condición, ¿ya? Estos, que es el 25%, en la segunda ley de Mendel, no se generarían, solo se generarían 50% de acondroplasia y 25% del otro. Aquí tenemos un niño, no recuerdo cómo se llama este niño, pero que se le hizo bullying hace un tiempo, hace más o menos un año, año y medio. Logró, bueno, se hizo bastante famoso y bueno, él ha logrado comprender que independientemente qué es lo que sucede en la vida y la condición, han existido algunas personas con esa misma condición de acondroplasia y han llegado a un éxito que una persona normal muchas veces
por su condición, más que todo, ilimitantes que se fija uno mismo, no logra llegar. ¿Sí? Y aquí tenemos a Dinklage. Bueno, ese es el caso de la condroplasia. Alelos múltiples. Los alelos múltiples fundamentalmente, vean, ¿cuál es la diferencia entre alelos múltiples y dominancia incompleta? En la dominancia incompleta nosotros tuvimos 3 fenotipos. En la alelos múltiples, ¿sí? Y este caso que es codominancia, en alelos múltiples tenemos 4 fenotipos, ¿sí? No solamente 3, 4 fenotipos. Entonces, el grupo A, el grupo B, grupo AB y grupo O. ¿Qué es lo que sucede en estas condiciones? El grupo A es dominante si se junta con una persona del grupo A se junta con una persona del grupo O y tienen descendientes, el grupo A es dominante, ¿sí? Si una persona B se junta o tiene hijos con una persona del grupo O, el grupo B es dominante. Pero si se juntan y tienen hijos una persona del grupo A y una persona del grupo B, será codominante. Entonces, esos serían los 4 fenotipos que se estarían dando. Bueno, aquí vemos un poco sobre virus. Esto tiene que ver tanto, quiero ver, COVID-19. Bueno, estas son algunas condiciones que se van a estar dando. Estos son A, estos son B. En el grupo A se van a combinar y en el grupo no tiene estas condiciones, ¿ya? El grupo O puede donarle a cualquiera, pero no puede recibir de ningún otro. Entonces, una persona del grupo O en Europa puede morir si no encuentra sangre, porque esos grupos, grupo A es más que todo para Europa, Sudáfrica, grupo B es bastante en la región asiática, grupo AB es, bueno, hay bastantes personas que logran combinarse entre Asia y Europa. En Rusia hay unos cuantos AB y nosotros en América fundamentalmente tenemos mucho de este O, a menos que tengamos ascendencia europea. En la fase de COVID se relacionó mucho o se ha relacionado mucho algunos tipos sanguíneos a la, ¿cómo se llama? A la condición, es decir, que son más fáciles que se puedan ir dando. Bueno, estos son algunos, siempre el sistema. Hablamos un poquitito de las mutaciones, como pueden ver, pero fundamentalmente van a contribuir a lo que son la evolución. ¿Sí? Y bueno, tenemos aquí los tipos de mutaciones genéticas, cromosómicas y genómicas. Bueno, me quedo hasta aquí. Me quedo hasta aquí, ¿verdad? Ya es la hora.